muchos intentos, pero hasta la fecha no existe una película mexicana que retrate la caída del Imperio Azteca. Incluso experimentados cineastas como Werner Herzog o Steven Spielberg, respaldados por holgados presupuestos, han reculado en su intento de filmar la conquista de la Gran Tenochtitlán. La conquista no es una cosa, no es un hecho y que se pueda dictaminar. Es un proceso complejo, largo, de varios años, que igual hasta continúa hoy si quieres, porque no somos historiadores, ¿no? Eso que quede clarísimo. Somos cineastas que hacemos ficción y por ahí tratamos de dar nuestras propias verdades o ideas o chispas, pero nada es para dictar la historia, ¿no? Ni definirla moralmente, ni mucho menos, ¿no? En 1991, Nicolás Echevarría presentó Cabeza de Vaca, basada en el libro Naufragios, escrito por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El filme se desarrolla en los primeros años de la conquista. Cabeza de Vaca se embarca en una expedición que naufraga. Se salva milagrosamente, sin embargo cae prisionero. El director afirma que le interesaba hacer un retrato de la conquista a la inversa. El protagonista de la historia tiene que despojarse de su cultura, de su religión y de su forma de pensar para poder sobrevivir en el mundo indígena. El director Juan Mora hace un primer acercamiento al México prehispánico con la película Retorno a Aztlán, que se convirtió en todo un reto de producción. 17 años después se estrenó Heréndira y Quikunari. El filme retrata los primeros años del siglo XVI, cuando los conquistadores arriban a Michoacán. La princesa Heréndira se encargará de dirigir la resistencia para defender a su pueblo. En 2015, Yulene Olaizola y Rubén Imas abordaron un pequeño pasaje de la conquista en la película Epitafio, y nuevamente el reto era cómo hacer una reconstrucción de la época sin tener que reunir grandes presupuestos. Y entonces, pasando por ahí, es que dimos con la pequeña historia de este personaje, Diego de Ordaz, cuando antes de entrar a Tenochtitlan por primera vez los españoles van en una expedición muy pequeña a la cima del Popocatépetl, en busca principalmente de azufre, como muy convencidos de que puede encontrar azufre, pero también todavía con esta distancia de no saber realmente, de tener duda, cierta duda espiritual de a dónde se están metiendo, ¿no? La propuesta más reciente y más arriesgada sobre la llegada de los españoles a México es 499 del realizador Rodrigo Reyes, pues a través de un suceso fantástico nos muestra cómo hasta nuestros días siguen resonando los ecos de la conquista. Años después, ¿qué te trajo a nuestro tiempo? Iban a cumplir estos 500 años y queríamos armar una película que abordara ese tema, pero no hacer como un documental histórico, algo didáctico, ¿no? Sino entrarle más al tema del cine y jalar otras herramientas. Y entonces empezamos a imaginarnos este personaje de un conquistador que por arte de magia aparece en el México actual y empieza a repetir en realidad la ruta que siguió Cortés de Veracruz hasta Tenochtitlan. Era periodista y aparte era activista. Por cualquiera de las dos. 499 es un documental cuyo hilo conductor gira en torno a un personaje de ficción, un conquistador que 500 años después vuelve a recorrer la ruta que caminó al lado de Hernán Cortés. Ahora todo es distinto y su andar es acompañado de múltiples reflexiones. ¿Qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? Y empecé a comparar un poco la violencia de antaño con la de hoy y te das cuenta que hay una venita que va conectando las acciones. Por ejemplo, los españoles son famosos por haber quemado muchos libros, ¿no? Muchos textos sagrados, mucho conocimiento, mucha información. Y hoy en día México es uno de los países donde más periodistas han sido asesinados en el mundo. Lo mismo con el tema de la violencia de género, ¿no? La conquista es súper violenta en términos de violencia sexual. Y en México también estamos con una crisis de feminicidios totalmente atroz. Soldados del rey, sé que estáis aquí por orden del gobernador de Cuba. El proyecto más ambicioso que ha logrado concretarse sobre la conquista de México y la caída de Tenochtitlán es la serie Hernán, protagonizada por Óscar Jaeneada. Por lo que aquí, yo soy Noticias 22, Julio López.